tal? Buenas tardes, soy el abogado Rodolfo Escobar, estamos transmitiendo desde Calva Corro Abogados. Vamos a tratar un tema relativo al control de la detención. Una disculpa por la demora, por fallas técnicas no pudimos empezar a la hora, pero vamos a comenzar. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que debe haber una coordinación efectiva entre la Federación, Estados y municipios a efecto de que se cumpla con el propósito de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. En ese sentido, debe haber una coordinación y deben de homologarse los protocolos, por ejemplo, del primer respondiente con facultades de seguridad pública, control del uso de la fuerza, el de traslado y otros vinculantes con cuestiones relativas a la detención. En ese sentido, voy a mencionar quién nos acompaña. Están los abogados Israel Calva Corro. Hola, mucho gusto, compañeros. Hola, seguidores de Facebook. Marco Antonio Alvírez Hernández. Buenas tardes. El licenciado Ignacio de Tlaxcala. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Antonio Aguilar de Atlisco, Puebla. ¿Qué tal, licenciados? Mucho gusto. Antonio Aguilar Rojas. Saludos. Saludos. Hola. Ya lo presento. Entonces, vamos a comenzar. Realmente, si leemos el artículo 308 relativo al control de la detención, vamos a encontrar que no determina de forma categórica una serie de pasos o de procedimientos que debe de observar el juez al momento de decretar legal la detención. En ese sentido, pues, ¿me quitaste una hoja? No. En ese sentido, hay un protocolo del primer respondiente con facultades de seguridad pública que se tiene que cumplir y se tiene que verificar al momento de la detención. Por ejemplo, ese protocolo del primer respondiente obliga a cumplir una cadena de custodia, un informe policial homologado, que el policía esté dado de alta, por ejemplo, en términos del artículo 41 de la Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública, a contar con un certificado único policial. Entonces, la pregunta es, realmente en la práctica, y comenzamos con usted, licenciado Antonio Aguilar, realmente en la práctica, ¿se puede alegar que un policía no cumple con el certificado único policial del artículo 41 de la Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública para efectos de decretar la detención como ilegal? En la opinión, ¿qué tal? Buenas tardes. En la opinión de su servidor, considera que sí se puede alegar, inclusive lo he hecho, algunos compañeros lo han mencionado, como bien lo refiere el licenciado Rodolfo. El artículo 41 habla de, en este caso, que debe señalar las obligaciones de las instituciones policiales, cuáles son los requisitos de aquellas obligaciones. Como bien lo decía el licenciado, en su fracción quinta nos habla acá de una identificación policial, la famosa CUIP, pero también habla de una certificación. Todo elemento policial debe contar con una certificación. Ahora, si bien es cierto, como bien lo había platicado con diversas charlas anteriores a la celebración, a las que se está celebrando hoy, cuando estamos en audiencia, para muchos jueces de control, no reiteran la práctica, te dicen otra cosa, te dicen, ¿sabes qué? Eso no es importante, dado que por supremacía constitucional cualquier persona puede detener en este caso, a un posible indiciado, o ya para poder detener si se está cometiendo un delito. Por esta situación, no es criterio de su servidor, tampoco como defensa, pero el homologar criterios y esta ley a la que hacemos alusión, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue principalmente para ello, para que entre el protocolo del primer respondiente, el IPH, el informe policial homologado, la cadena de custodia, así como la certificación de un elemento policíaco, es un argumento trascendente para poderlo hacer de manera que no se califique de ilegal la detención, compañeros. Yo considero en la práctica que sí se debe hacer, pero lamentablemente los jueces de control no consideran en un argumento
sólido para poder no calificar de legal la detención. Ok, yo creo que estas personas deben de estar capacitadas precisamente en estos protocolos que son obligatorios en términos del artículo 21, la ley reglamentaria es la Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública, y en ese sentido pues deben tener ese tipo de capacidades. ¿Abogado Israel? Claro, la cuestión práctica, como lo decía el licenciado Antonio, la cuestión práctica cuando nosotros llegamos como defensores particulares, en el caso particular, lo he referido, se lo he hecho de manifestación a los jueces de control, porque precisamente es el momento procesal oportuno para verificar si una persona va a estar detenida o no. Primero, oficiosamente, bajo el catálogo de prisión preventiva oficiosa o a petición de parte o justificada, como se pueden ver en la Constitución, que son las únicas dos formas por las cuales las personas pueden estar retenidas. Bajo ese sentido, la vida práctica con los abogados, los operadores, con los jueces operadores del nuevo sistema, alegan que no es el momento procesal oportuno y ellos dicen que eso será materia de juicio, cuando precisamente la etapa procesal que estamos hablando de control de detención, tienes que hacerlo valer y manifestar los argumentos lógicos que se derivan de la carpeta de investigación para poder tener una correcta defensa y poder manifestar si fue detenido correctamente o no fue detenido correctamente, tomando en consideración en este caso concreto si el policía está certificado o no. El operador, conocido como policía, se rige bajo la Constitución Federal, y el procedimiento penal, estamos hablando de un procedimiento federal, es un procedimiento único. Por tanto, los policías deben cumplir con todos los requisitos, y es un argumento que en ese momento se tiene que debatir, y no el juez de control decir, no, está afectando el derecho de tutela judicial y lo encerramos y ya que se derive de juicio. En la cuestión práctica han detenido personas, he referido esos argumentos, pero los jueces siempre están diciendo que eso es materia de juicio, cuando precisamente el control de detención es la etapa para poder manifestar lo relativo a la detención de nuestro representado. Gracias, abogado Israel. ¿Alguien más? Recordemos que vamos a acotarlo a 2 minutos. ¿Alguien más? Ok. Vamos a poner en contexto esta circunstancia. Como bien lo mencioné en un principio, el artículo 21 determina estas obligaciones a cargo de la Federación, Estados y municipios. Entonces se crea la Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública, y aquí determina muchas cosas trascendentes a considerar para efectos de la explicación que estamos haciendo. Una de ellas es que el Consejo Nacional es el encargado de dirigir y determinar las responsabilidades, acuerdos y lineamientos de políticas públicas que han de observar los estados y los municipios en el ámbito de sus competencias y en los términos de esa ley, que resulta ser una ley obligatoria. Entonces, en ese sentido, resulta esta ley pues obligatoria. Resulta esta ley obligatoria para todos los entes que participan en el proceso de la detención. En ese sentido, este protocolo del primer respondiente es la primera persona que tiene un acercamiento con el lugar de los hechos o del hallazgo, y en ese sentido hay un responsable de cadena de custodia. Es cierto que cualquier persona puede detener, pero no cualquier persona te puede procesar. Puede procesar el lugar de los hechos o del hallazgo. Eso está entre las reglas de cadena de custodia y de la propia Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública. La pregunta sería si en la cadena de custodia
es responsabilidad del primer respondiente con facultades de seguridad pública o es responsabilidad de el policía con capacidad para procesar o del perito? Abogado Antonio. Marco Antonio. Sí, yo creo que es definitivo. La obligación tiene que ser, o la facultad es del policía para procesar. El primer respondiente, por lo regular, no tiene esa capacidad ni esa facultad, independientemente que todos los policías de los 3 órganos de gobierno pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad Pública y por lo tanto deben tener una certificación que solo el Consejo Nacional les debe expedir. Entonces, si es definitivo que solo el policía con capacidad para procesar o el perito en su caso. Gracias. Bueno, la conclusión a la que se arriba es que sí, cualquier persona te puede detener, pero no cualquier persona puede procesar el lugar de los hechos o de la escena o del hallazgo. Y eso tiene que ver porque precisamente la cadena de custodia, el responsable es el perito, y eso sí puede dar lugar a que se ratifique la detención de ilegal en tanto que la escena de los hechos o del hallazgo está contaminada porque no fue preservada desde su localización o hallazgo por las personas con capacidades para realizar estas funciones. En este caso debe ser el perito o debe ser la policía con capacidad para procesar la escena de los hechos o del hallazgo. Para efecto de delimitar lo anterior o de acotar lo anterior, voy a releer el artículo 132 con relación a las obligaciones del policía. Dice: el policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente, la policía tendrá las siguientes obligaciones: inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quien tienen la obligación de proteger; actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos; informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto se establezcan las disposiciones aplicables; practicar inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial deberá solicitar a través del MP; preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios en tu caso. Deberá dar aviso a la policía con capacidad para procesar en la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este código de la legislación aplicable; recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos en los términos de la fracción anterior; entrevistar personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para la investigación; proporcionar atención a víctimas; prestar protección. ¿Quiere participar sobre ese particular, abogado Israel? Sí, pues precisamente el tema central, el tema toral, si el policía tiene que estar o no capacitado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Ok, bueno, precisamente la legislación adjetiva y toda la legislación que engloba el actuar de policías, de todos los operadores del sistema, todo se concluye con el artículo que acaba de leer el abogado. Todo se concluye en que un policía tiene que estar capacitado. Pero lamentablemente en diferentes entidades federativas están actuando en forma local. ¿Qué quiero decir cuando digo en forma local? Porque han establecido criterios a su antojo. Es decir, en caso concreto me ha tocado policías que han detenido y cuando yo checo la carpeta de investigación resulta que no demuestran que tengan capacidad.
y los jueces de control, o sea, que tenga capacidad, o sea, capacitado, que no esté capacitado, la palabra correcta es que no esté capacitado. Eso precisamente lleva a que el sistema sea científico, que cumpla con ciertos requisitos. Precisamente el nuevo sistema trata de generar condiciones científicas y no netamente ideas subjetivas para poder determinar si se detiene o no a una persona. En el caso, el policía tiene que tener una capacitación, sí tiene que tener una capacitación, la tiene que tener, y como lo decía, los estados han generado condiciones aisladas y no un criterio homologado para que se pueda llevar a cabo correctamente el nuevo sistema. En casos concretos, por ejemplo, el juez ha dicho que el policía acreditó que es policía. Hemos hecho valer el razonamiento de que el policía no justifica en la carpeta de investigación con el Ministerio Público que está capacitado. Los jueces dicen, no, pues me demostró que es policía, y demuestran con un nombramiento de policía, ya sea del municipio o si es estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, depende qué entidad federativa nos encontremos. Eso es lo que realizan ellos, ellos es lo que verifican. Entonces dicen, esta persona sí cuenta con las características de policía. O sea, ellos se van por la idea de que el policía tiene la calidad de policía, no así en la capacitación. Recordemos que el nuevo sistema tuvo como fecha límite de entrada en vigor en el 2018. 26 de junio del 2016. Perdón, del 2016. La última prórroga que tuvo, o sea, la fecha límite del 2016. Perdón, me equivoqué. Entonces, no tiene sentido que en este momento los jueces justifiquen que el hecho de que el policía demuestre con una credencial, pues ya es policía. O sea, tiene que haber una capacitación, y como lo dije hace rato en mi intervención, esa capacitación y esa intervención tiene que darse en una forma homologada, en una forma nacional. Es decir, si yo llego a Chihuahua, son los mismos requisitos. No porque, es que aquí se estila, y me lo han dicho, es que aquí se estila con que acredite que tiene un nombramiento o que acreditó con una credencial de policía, con eso, hasta con un gafete. Hay un caso que me tocó, que llevó el despacho, en donde el nombramiento del policía fue 5 días posterior a la detención, de nuevo, a la detención, y lo que genera, cuando entramos al debate, le digo, oiga, no es posible que este nombramiento se tenga 5 días posteriores, cuando la detención fue en esta fecha. Ni siquiera había nombramiento de policía. Y dice el juez, bueno, no hay nombramiento, pero exhibió su gafete en donde es policía. Le digo, pero ¿cómo puede ser posible que el policía se le considere policía cuando da su nombramiento y aunque tenga una fecha atrasada? Incluso en redes sociales está ese video. Quien lo quiera compartir, vamos a establecer el link de la página donde hago la referencia a ese razonamiento. Gracias, abogado Herrera. Pareciera que se ha construido un estigma con relación a cómo acreditar las capacidades que tiene un policía. Realmente no debe ser una cuestión procesal. O sea, hay que obedecer la intención o el espíritu de la ley, del legislador. Y creo que el espíritu de la ley es crear capacitación, como bien lo dice Israel, capacitación para que el policía esté realmente con conocimiento de su actividad y de cómo trasciende su actividad para la eficacia del juicio. Porque definitivamente el lugar de la escena de los hechos o del hallazgo son características o son cuestiones que van a trascender a la eficacia de un juicio, ya sea que es del lado de la víctima o del lado del imputado, porque pudiera incluso ese procedimiento de recolección
de indicios, huellas, objetos, productos o evidencias del delito, producir en la audiencia intermedia incluso una cuestión de nulidad Claro. por haber sido obtenida con violación de derechos humanos o, en su defecto, por haber sido obtenidas en contravención a las disposiciones que la ley establece. En ese sentido, les hago la pregunta, comienzo con el licenciado Israel. ¿Estas cuestiones son propias del control de la detención? Sí y no, ¿y por qué debieran estar vinculadas o conexas con el control de la detención? Sí son propias, desde el razonamiento que yo hago y considero, son propias, porque en ese momento nosotros estamos defendiendo la libertad de nuestro representado. Y el juez no te puede acotar y decirte que no es el momento procesal oportuno. Vas a alegar la detención y conlleva todo el universo de la detención. ¿Quiénes participaron en la detención? ¿Cómo participaron? Si los sujetos que participaron en la detención Están por estar legitimados. ¿están legitimados o no? O sea, cumplen con los requisitos. Es decir, yo lo decía hace rato, el sistema es netamente científico. No vamos a establecer cuestiones subjetivas y decir, pues hay alguien que lo acusa y por eso, porque lo acusan, lo vamos a retener. Nos ha pasado mucho, y yo creo que cualquier abogado litigante, cuando quieren detener a una persona, le quieren sembrar algo o lo quieren mantener retenido, y se da el caso en que cuando quieren tenerlo retenido, alegan que el sujeto llevaba un arma prohibida, de las que están prohibidas como un instrumento prohibido, armas explosivos, un arma de fuego, de las que no pueden portar los ciudadanos, son exclusivos del ejército. Pero es un dicho. A ver, dice la víctima que le robó, lo asaltó, lo despojó, todos los delitos que se puedan utilizar con armas de fuego. Se tiene la evidencia que la víctima dice que había un arma de fuego. Hay una detención, dicen que es un delito flagrante. Si es un delito flagrante, ¿dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? Es muy bueno. Sin embargo, solamente dice, pues por el dicho, y se justificará en juicio. Pues no es necesario justificarlo en juicio, porque al final vamos a demostrar que no hubo ninguna pistola si no está la pistola. Seamos realistas. Entonces, está de más guiar a los policías, o sea, llevarlos al matadero, porque del otro lado, cuando sean absueltos, va a haber una responsabilidad para los policías y una responsabilidad también al MP. O sea, hay una responsabilidad por parte del Estado por no garantizar y poder brindar el acceso, la tutela judicial efectiva. Entonces, no por mucho tiempo estaremos viendo demandas. Es lo que está pasando en Estados Unidos. El Estado tiene que garantizar muy bien la justicia, porque si no, las demandas contra el Estado son millonarias. Gracias, abogado Real. Una disculpa, hemos tenido fallas técnicas con el internet. Está de más el comentario, pero eso lo acoto para que precisemos por qué no le hemos dado intervención a los otros abogados del otro lado de la pantalla. Abogado, ¿alguien que quiera participar, por favor? Desconozco el contexto, no sé. Rápidamente. Adelante, yo soy Ignacio, no sé qué comentar. Rápidamente. Hay que distinguir un poquito y hacer una anotación importante. Creo que empezaremos a hablar un poquito del control de la detención y ya a su vez establecer en qué puede repercutir o no que un policía tenga esa certificación o realmente no la tenga, ¿no? Porque no en todos los supuestos el hecho de carecer de esa certificación va a generar una detención ilegal, dado que el propio artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé precisamente que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, los cuales actuarán bajo la conducción del mismo en ejercicio de su función. Ha pasado aquí en el Estado y en otros lugares que, como lo comenta el licenciado Israel, no nada más es cuestión de que el policía
el elemento aprensor, pues carezca a lo mejor de un nombramiento, ¿no? O sea, un nombramiento posterior a la detención. Ha pasado y he visto que hay policías que se identifican con su gafet, pero resulta que el gafet, por ejemplo, estamos en el año 2020, en julio, y su gafet o su credencial con la cual se justifica como policía, precisamente, pues ya tiene fecha de vencimiento o fecha límite de vencimiento a diciembre del 2019, ¿no? Pareciera que pertenece a la corporación policial de la cual está justificando que es parte, ¿no? Ha habido otros jueces que inclusive desde el control de detención, cuando les hace uno saber el argumento que dice el señor Israel sobre que no tienen certificación, sobre que no están preparados, inclusive se les ha hecho el comentario de que pues no tienen vigente su identificación o credencial, te dicen que es una cuestión administrativa y que no trasciende al fondo, dado que la propia Constitución establece que cualquier persona puede detener a otra ante un hecho con apariencia de delito, siempre y cuando sea en flagrancia o es un efecto caso de. Y de ahí que precisamente se establece lo que es el artículo 146. Ahora, como lo acaba de decir el señor Rey, es importantísimo analizar desde una perspectiva muy especial la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque como lo dice, hay ocasiones, y en su mayoría, que dicen, ¿sabes qué? Efectivamente, me acaba de robar esta persona, pero por hacerle la maldad, por hacerle un daño al que ya señalaron, le dicen, iba con un arma de fuego o una navaja. ¿Para efecto de qué? Pues para efecto de que el Ministerio Público tenga justificado una prisión preventiva de carácter oficioso. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros alegamos precisamente la inexistencia de esa arma, y que por lo tanto pues hay una duda de lo que realmente pudo haber pasado, el juez te dice no, basta el testimonio de la víctima. Inclusive alguna vez en Puebla me tocó que el juez dijo, para esta etapa de control de detención, y también le llevamos a vinculación de los argumentos, de que no era creíble que existiera existencia de un arma cuando no había el arma como tal, cuando supuestamente lo siguieron y lo persiguieron y lo detuvieron en flagrancia y nunca lo perdieron de vista, el arma nunca apareció. Entonces le dijo al juez, no puedes tomar en cuenta la existencia de esa arma porque no existe, porque si lo detuvieron en flagrancia y no encontraron nada, es obvio que no se tuvo esa arma, pero no utiliza esa arma. Y en su momento este juez, fue Ciudad de Puebla, dice que por el momento, para la etapa pasada que nos encontramos, él le creía al testimonio de la víctima. Y entonces dices, bueno, o sea, ¿qué va a ponderar más, un testimonio o elementos objetivos? Nada más. Gracias, abogado Ignacio. Abogado Antonio, para que tenga participación, a ver. Yo creo que los propósitos de este certificado único policial no son de identificación, me queda claro. Los propósitos esencialmente son para distinguir si tiene esta persona capacidad. Porque si lees el texto constitucional y lees también la integridad de los protocolos, dice protocolo del primer respondiente con facultad de seguridad pública. Protocolo, y dice policía con capacidad para procesar. O sea, hay sujetos que intervienen en la escena de los hechos o del hallazgo, que son el policía ministerial de investigación, el policía con capacidad para procesar, son sujetos distintos. El policía primer respondiente con facultades de seguridad pública, ¿sí? Y por eso me está pasando otro, ahorita lo leo y rápido les pongo en conocimiento. Pero el artículo 67 de la Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública dice que el certificado único policial solamente puede tener una vigencia de 3 años. Entonces, ahí atención, solo puede durar 3 años. Entonces, debe haber un control de confianza, un control de capacitación, un control a través de los institutos y academias, porque no puede ser posible que el presidente municipal o el gobernador, en su caso, te extienda ese documento. O sea, hay que entender la ratio legis, ¿no? La intención. Y eso es que exista una academia o un instituto que esté conexo o vinculado con las conferencias nacionales de procuración de justicia y el sistema penitenciario. Entonces, la pregunta es, Antonio,
el hecho de que el policía, por ejemplo, ya lo decía el licenciado Israel, que luego quieren presentar documentos ya incluso caducos o documentos que ya ni sirven, la trascendencia de esto pudiera producir, licenciado Antonio, la nulidad de ciertos datos de prueba por haber sido obtenido con violación de derechos humanos o con contravención a las disposiciones de este código, sí o no, y eso trasciende para efectos de que el juez de control declare ilegal la detención, sí o no. Sí, abogado. Mira, yo considero que sí. Realmente, como bien lo refieres, el precepto de la Ley General de Seguridad Pública, con el artículo 66, concatenado con el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué refiere? Son las nulidades de actos procedimentales. En este caso, cualquier acto realizado con violación a derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional. Es su servidor, opinión de esa como defensa que se ha subido en audiencias, que realmente lo ha hecho valer el tema de que sí debe ser un argumento sólido, es un argumento sólido con bases para efecto de poder determinar que realmente en esta prueba no existe la certificación, no se tiene, como bien lo refieres, concatenado con el 44, el certificado único, no se tiene la vigencia, en este caso de que el elemento policíaco cuente con la certificación y ya no tenga la vigencia de su, en este caso con su clave única de identificación policial que se las emite. Y digo, la academia, sabemos que la academia, bueno, ahora en este caso el Centro de Control y Confianza, hablemos del estado de Puebla, que tiene subsedes, la primera creo que está en Alcoyeca, en Amozoc, las otras están en la Sierra Norte, donde están ubicadas en la Sierra Norte y en Tehuacán, Huachinango y Tehuacán, para efecto de la carga de trabajo. Hay policías, como bien lo refería en la presentación, pues sinceramente los elementos policíacos, muchos cuando hacen las detenciones en llámese municipios cercanos, lejanos a la capital, que se cometen ilícitos a diestra y siniestra, donde el director de la policía no cuenta con la certificación aprobar los exámenes de control y confianza, y pues pasa, el elemento policíaco ni siquiera cuenta con una CUIP para efecto de poder realizar la detención. Y ¿sabes qué? Ya hacen el cambio, ¿no? ¿Sabes qué? Pongo otro policía por otro. ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Quién hizo la detención? La hizo Juan Pérez, pero Juan Pérez no puede aparecer porque Juan Pérez no tiene, es porque es compadre del policía municipal, es recomendación de algún regidor, y ponemos a Pepe López. Pepe López es el que se va ante el Ministerio Público porque, seamos honestos, todos los elementos concatenados, el IPH, la cadena de custodia, el acta de ISO, documentos que son importantes para, en este caso, para la retención, para calificar la retención y en su momento la detención, son elaborados por el propio Ministerio Público. En sede ministerial es cuando empiezan a rellenar los formatos y ajustar tiempos, independientemente del Registro Nacional de Detenciones que tenemos hoy día, ¿no? La plataforma a nivel nacional, con la Ley General de Detenciones. Sí. Pero exactamente existe los compadrazgos, ¿no? Lamentablemente. Y yo creo que es un acto como defensa solicitarlo en fundamento del artículo 97, nulidad de actos, de esos actos de investigación por violación a derechos humanos. Claro. Es mi opinión, señores abogados. Sí. Sí. Abogado Antonio Alvírez. Yo creo que es importante distinguir que la Constitución nos dice que cualquier persona puede realizar una detención, pero hablamos de la detención material del individuo, del sujeto, agarrarlo para que no escape. A esa detención se refiere la Constitución. Y una cosa es el primer respondiente, el que llega a la escena de los hechos y que tiene que asegurar el lugar, preservar los objetos, porque resulta que al imputado le dicen que utilizó cierto instrumento para causar una lesión y que ahí quedó el objeto con que causó la lesión, y el policía no preserva el lugar del cine, el lugar de los hechos, pasa por ahí, o el vecino se lleva el objeto, claro, y llegan al Ministerio Público. Es que no preservé el lugar porque estaba yo cuidando al imputado. Se ve la ineficiencia
y la falta de capacidad. Por eso existen policía para procesar, un perito, un policía ministerial, a que ha hecho distinción la ley. Entonces, cada quien tiene una función fáctica y que en un momento dado esa función fáctica va a ser un antecedente en la investigación que en un momento se convertirá en un dato de prueba que se debe analizar si se realizó conforme a la ley para calificar el control de la detención. Yo creo que ese es el punto medular de que si es el que detiene al sujeto, que lo agarra, o el policía que preserva y procesa. Gracias. Abogado Israel, por favor. Sí, yo creo que los dos abogados que me anteceden dieron a dos puntos claves muy importantes. Acá lo dice el licenciado Alvírez, que cualquier persona puede detener la acción material, es correcto, pero esa persona que no tiene la certificación ni ningún nombramiento y no lo va a acreditar en el Ministerio Público es la persona que lo traslada a los separos de la Policía Municipal y Estatal, y luego es la misma persona que lo separa y lo pone a disposición del Ministerio Público. Entonces, precisamente la certificación es una cuestión netamente científica para no cometer todos estos errores, porque hay dos problemas: una persona que quiere justicia y la otra persona, o sea, las dos quieren justicia, pero uno como imputado y otra como víctima. Tenemos esa dualidad en donde el Estado tiene que garantizar justicia. Uno, que se le garantice al inocente su inocencia, se le justifique, se le dé su inocencia. Y la otra persona, que se busque al culpable del delito que ocurrió. El punto concreto que usted acaba de decir, abogado, es muy cierto, porque imagínese, ¿quién va a procesar? Y en juicio, pues lo van a absolver. ¿Para qué lo retienen? ¿Para qué ponen a personas que no tienen la capacidad? No hablo de todos los policías. Y los policías acá no tienen nada que ver, sino que el Estado no está cumpliendo con la capacitación a policías. Y los policías se están metiendo en problemas porque el Estado no está cumpliendo con su objetivo. Otro punto importante que hablaba el licenciado del tema, cuando dicen, pues cuando llenan su informe homologado, lo llenan, y bien cierto y muy puntual, la vida práctica, llegamos como defensores, si llegamos al Ministerio Público cuando recientemente lo pusieron a disposición, al Ministerio Público, no hablo de los separos de la Policía Municipal o Estatal, porque esa es otra cosa. Cuando llegamos al Ministerio Público y queremos hablar con nuestro representado y queremos ver la carpeta de investigación, resulta que apenas están llenando los formatos y que los policías en ese momento se los muestra al Ministerio Público y el Ministerio Público le dice, ¿sabes qué? Está mal, se lo regresa y le da otro formato y lo vuelve a llenar. O sea, ¿de qué estamos? Parece que es un Estado inquisitor. O sea, el sistema inquisitor ya murió, ya no está, pero siguen funcionando igual, porque el policía y el Ministerio Público están armando el formato y están cuadrando todo. Y en la misma agencia. En la agencia del Ministerio Público, o sea, cualquier persona que ha litigado lo va a ver. Entonces, no es congruente que el MP tenga la facultad de verificar si existió un delito y todos los traen encerrados. Ahora, COVID, por ejemplo, en COVID, pues vamos a protegerlos, resulta que los tenemos ahí encerrados, ahí todos en una galera ahí formaditos, y no hay separación, y hay gente que ni siquiera hay elementos para que esté retenida, y solo dicen, pues esperemos el término, abogado, o esperemos el término, y cuando nosotros queremos acceder a la carpeta, estamos esperando, porque todavía no la terminan de armar. O sea, no puede ser, o sea, dialogar con el MP y decir, ser razonable, tu obligación es proteger al inocente también, no es cuadrar delitos como el antiguo sistema. Bien, ese protocolo del primer respondiente es muy importante, yo lo he hecho valer en muchas audiencias.
Generalmente los jueces de control prescinden de eso. Generalmente yo hasta considero que ya llevan las decisiones por escrito. Y creo que forma parte de un mecanismo científico para efecto de preservar, esa es la palabra correcta, de preservar el lugar de los hechos de la escena o del hallazgo. Fíjense, el protocolo del primer respondiente determina que el policía al arribo del lugar debe, para efecto de preservar, debe sacar fotos, grabaciones, la ruta de localización única, de entradas y salidas. En una ocasión nos pasó en un asunto penal federal que era imposible que los imputados salieran por el lugar donde nos estaban acusando, y precisamente todo por un señalamiento de testigos falsos. Estas personas se quedaron casi un año en prisión. Entonces creo que estas cuestiones deben de precisarse bien en el informe policial homologado. Debe haber un acordonamiento si se trata de lugares abiertos o un acordonamiento si se trata de lugares cerrados muy específico. En ese sentido debe haber pues, la preservación precisamente de la cadena de custodia. En ese sentido, el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la cadena de custodia es un mecanismo con la finalidad de preservar productos, objetos, evidencia, vestigios o indicios de la escena de los hechos delictivos. Y la cadena de custodia forma parte de un mecanismo esencial para buscar la procuración de justicia, porque bien decían los abogados, ¿qué va a pasar en el momento de que la víctima está buscando el acceso a la justicia? Y el imputado, que sí, se le presuma su principio de presunción de inocencia, pero si todo el aparato, toda la infraestructura de la agencia del Ministerio Público y la policía cometen errores durante ese procesamiento y esa preservación de las evidencias, objetos, productos del hecho delictivo, lo único que va a producir es que en la audiencia intermedia se declaren nulas esas pruebas o se declaren violatorias de derechos humanos, precisamente por eso la nulidad, o que en juicio oral llegues a juicio oral y le preguntes al protocolo, al policía, si preservó la escena de los hechos delictivos y te diga que no, o que si recolectó cadena de custodia y que te diga que no, y eso precisamente pues atenta o afecta el debido proceso. Al efecto, me lo abres, hay unas jurisprudencias de la primera sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo se las voy a leer para entrar al siguiente tema. Dadas los rubros, dice: detención o retención arbitraria del imputado, las diligencias regulares practicadas por la policía sin autorización del Ministerio Público generan la invalidez de las pruebas derivadas de aquellas. Detención o retención arbitraria del imputado, las diligencias irregulares practicadas por detención en flagrancia, la demora injustificada de la puesta en detenido a disposición del Ministerio Público no implica que quiera ser ilegal. El derecho de la persona detenida a ser puesta inmediatamente ante el Ministerio Público. La retención indebida genera como consecuencias y efectos la invalidez de los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente en aquellos a ser considerados ilícitos. Todos son de la primera sala. Delitos perseguibles a petición de parte cuando se actualiza la hipótesis de flagrancia, la detención del indiciado solo se convalida desde el término de 48 horas, se presenta la respectiva querella. Ese es otro tema, pero también va a tener relación con la demora injustificada. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya detuvieron a la persona, el primer respondiente no cumplió con sus facultades y obligaciones, a veces supuestamente por el hecho de que, como lo decía bien el abogado Alvire, según están procurando la integridad del imputado, y hay una demora injustificada en la puesta a disposición. Según la tesis de la sala, determina que la trascendencia de eso pudiera implicar que incluso esas pruebas obtenidas sean consideradas ilícitas. Estas cuestiones son atingentes, el observar o no observar la cadena de custodia, como dice el protocolo del primer respondiente, y el protocolo de cadena de custodia, porque hay un protocolo de cadena de custodia, bueno, siempre ha existido, son cuestiones que se pueden hacer valer en el control de la detención, sí o no, y por qué. ¿Con quién comenzamos? Abogados, compañeros, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, en lo personal, la cadena de custodia considero que ahora son elementos concatenados y es el momento procesal oportuno para poder argumentar, en este caso, poder debatir que no se cumplen con los requisitos a las leyes que tú acabas hecho mención. La Ley General de Seguridad Pública,
la Ley General de Detenciones, el protocolo del primer respondiente, y en particularmente me voy a abocar en el tema de la cadena de custodia. Sucedió en control de detención, he hecho valer el tema de que no existe en cuestión de los tiempos, fechas, horas, fechas, lugar, en la forma que por verlo es la práctica, ¿no? Y lo decía el licenciado Rael, compañeros aquí, se llena a través de formatos. Yo lo he hecho vertir, lo he hecho manifestado, no en control de detención, de que no existe, en este caso, no se cumplen con los requisitos que establece la ley, y en audiencia me han manifestado jueces de control que no es el momento procesal para poder hacerlos debatir. Me dicen que no, inclusive algunos compañeros, sino abogados, igual operadores del sistema penal, prefieren que no es el momento, simplemente se abocan en la detención. En el tema, ¿sabes qué? Se cumple con la flagrancia, 146. Oye, pero entonces no son criterios homologados en el tema del poder, por eso existe el IPH, por eso existe la cadena de custodia, por eso existe realmente el reglamento del Registro Nacional de Detenciones. Considero, a mí en audiencia solamente me han hecho réplica literal, la literalidad, y es más, minutos antes de iniciar la charla, tengo el video y me puse a analizarlo, y lo que hizo una juez de control únicamente fue literalmente darme réplica de lo que dice el artículo 227 del Código Nacional, que es un sistema de control y registro. O sea, darme todo para el primer párrafo, lectura del primer párrafo del 227 y abocarse y decirme, ¿sabes qué, licenciado? No es el momento procesal. Su argumento fue, no es el momento procesal. Y por lo tanto se califica de legales. Y dentro de otros argumentos, a mí tuve que, obviamente, aquí había que ver un poco que lo estamos platicando, ¿no? La retención. Creo que alguien ya de ustedes compañeros, el profesor Rael o el profesor Ignacio, lo tomaron. Pero también lo he vertido en el tema de, por ejemplo, no todos, es que pudo haber una diferencia en el tema de la retención. Porque en el término del artículo 140 sabemos la facultad potestativa que tiene en este caso los ministerios públicos, según ellos es potestativo, pero relacionado con el 148, ¿no? Si no se cumple con las horas que refiere el Código Nacional, puede en este caso darse la libertad de la investigación. Retomando, reitero, a mí en lo personal, en la vida práctica, he argumentado, en este caso, deficiencias que no se cumplen con la cadena, particularmente con la cadena de custodia, y me han dicho, su argumento es, no se puede argumento procesal, déjalo, también muchos lo hacen para la vinculación, lo que están tomando así los jueces de control, al menos en los que a mí me han tocado en la vida práctica, es pero opinión que es momento de hacerlo, porque forma parte de, concatenado con las leyes que has hecho en el estado de CCR, todo. ¿Alguien más? Muchas gracias, Antonio, coincido completamente contigo. ¿Alguien más? Ignacio, por favor. Sí, aquí hay un tema bastante interesante, en el sentido de que en la audiencia de control de detención sí se puede hacer valer, y sí me lo han aceptado, hablar de cadena de custodia, pero no de una forma aislada, sino de una forma concatenada con qué otra información. Se relaciona la cadena de custodia directamente con el informe policial homologado o puesta a disposición. Entonces tenemos varias cosas. Hablar de una detención ilegal, debemos de tomar en cuenta que independientemente o antes de abordar el tema de cadena de custodia y informe policial homologado, se debe precisar que cualquier persona puede tener a otra cuando se está ante un hecho con apariencia de delito. Vamos a suponer una portación de arma de fuego dentro de tu vehículo o dentro de tus ropas cuando vas caminando. ¿Qué sucede ahí y por qué la relevancia de cadena de custodia? Si se dice que cualquier persona puede tener a otra ante un hecho con apariencia de delito, es importante señalar que esa información la vamos a ver reflejado tanto en el IPH o parte informativa por esa disposición, pero también vamos a ver la veracidad de lo encontrado o de los objetos encontrados en cadena de custodia. Entonces, si de ese hecho no hubo ni siquiera una sospecha razonable para motivar la detención o el otro preventivo, se establece entonces que, ejemplo, si detienen a una persona por ir caminando y dice que su sospecha razonable le hace consistir
en que lo vieron sospechoso, porque a lo mejor iba greñudo, porque a lo mejor iba con una sudadera. Y de cadena de custodia podemos inferir que la persona no estaba capacitada porque no tiene la certificación, que están hablando de otra arma diferente a la que narran en la puesta de exposición, parte informativo, porque llega a suceder, le cambian de colores a las pistolas, le cambian de tamaños a las bolsas que llevan a lo mejor algún tipo de narcótico, y resulta que no concuerda el IPH, la información del IPH o la información de cadena de informe policial homologado, no concuerda con lo que se ve en cadena de custodia. Entonces ahí sí podemos hacer valer de otra manera cadena de custodia, y jueces que sí te lo toman en consideración y sí te dan la razón como abogado para el control de detención. ¿Por qué? Porque si tú a través de cadena de custodia relacionado con el informe policial homologado o puesta a disposición determinas y puedes evidenciar que lo encontrado a tu defendido resulta ser ilícito con su defecto legal, pues no se debe de tomar en cuenta entonces para el control de detención. Y por lo tanto, si por ejemplo se trata de un arma o de una droga, y si a través de tu cadena de custodia que haces valer que no está bien hecha, que a lo mejor está capacitado y lo puedes evidenciar, es claro que ese objeto o ese narcótico o lo encontrado resulta ilícito, y por lo tanto no necesariamente tenemos que llegar a una vinculación a proceso para decirle al juez, ¿sabes qué? Sí lo encontraron, pero lo encontraron de una forma ilícita, violando sus derechos humanos, y por lo tanto no debe ser tomado